psicoanalista Laura López. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas. estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, compartiendo este espacio con estos televidentes también, contigo, Carol, de hablar de estos temas tan interesantes, estas conversaciones que tanto nos ayudan a vivir, ¿no? Aparte tiene Laura ese programa habitual en nuestra televisión, ese Palabras para Vivir, ¿verdad? Sí, todos los lunes a las 11 de la noche. Muy atentos y también atentos todos los martes a esta sección, Claro. en la que viene Laura en esta ocasión para charlar de la mujer. Ayer fue 8M, Día Internacional de la Mujer, y hoy pues vamos a hablar de las trabas psíquicas de la mujer, de esa guerra de sexos que parece que hay siempre, ¿verdad? Y sobre todo pues en este día, ¿no? Se recalca mucho más, Laura. Sí, me parece que es importante incluir que bueno, tanto hombre como mujer son una construcción, entonces también conquistar lo femenino también habla del hombre, es decir, que también hay un paso más que conquistar en el hombre, porque lo femenino también habla de la creación, de esa posición en la que la energía femenina es otra cuestión, ¿no? Incluso los poetas, la posición científica, habla de esa posición femenina en la que uno se deja penetrar por el conocimiento, en el que se establecen otras relaciones con el mundo. Entonces me parece importante que en la cuestión de la mujer pues podemos pensar que aparentemente se han conseguido ciertos logros, ¿no? Porque la mujer ha pasado a lo largo de los siglos a ser una posición pasiva o de objeto, ¿no? De intercambio entre familias, y claro, y ahora la mujer está pisando fuerte en este siglo XXI porque también se está haciendo sujeto de su deseo y también en lugar de estar solamente en ese ámbito familiar, también está estableciendo pues lugares en lo social, en el trabajo, y claro, hay una reivindicación en ese sentido por ese espacio, ¿no? Entonces es importante que más que culpar a los demás, ¿no? más que estar en esa posición de infortunio personal, ¿no? Que a veces se transmite en ciertos espacios, ¿no? En el que la mujer tiene que hacerse cargo también de su vida, ¿no? Porque una de las trabas psíquicas importantes que hay en la mujer es todavía de esas frases que se padecen, de esa ideología, de esos prejuicios que más allá de la realidad, porque para el hombre también es difícil, ¿no? También hay sociedades injustas para todos, pero más allá de esa realidad también debemos hablar de esos inconvenientes, de esas trabas que la mujer se pone a sí misma, porque es una cuestión de eso, de la ideología que aún padecemos de ella, ¿no? Porque cuando entra en ese ámbito laboral, en muchas ocasiones se queda más anclada en frases familiares, en esa ideología que de alguna manera atrapa en esa especie, en ese ámbito familiar, y no se permite cambiar o transformar ciertos modelos de renuncia, de sometimiento, que le impiden pues, ese desarrollo personal, esa satisfacción personal de sus deseos, de ir más allá de esa función reproductiva a la función social. Siempre hay como cuestionamientos, como culpa, renuncia a ciertos ámbitos sociales o productivos en pos de esa cuestión familiar, pero me parece que hay que hacer un trabajo en la ideología de las personas, ¿no? En cómo pienso las cosas, en qué posición también me pongo en relación al deseo, a la producción, a lo laboral, al crecimiento, al desarrollo, porque sí que es cierto, Carol, que en muchas ocasiones vemos que eso ocurre tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Que nos ponemos en una posición más infantil, ¿no? Estamos más en esa sexualidad infantil en el sentido de que esperamos que el otro haga por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer, o creemos que el otro tiene que darnos la libertad, o el otro, el gobierno, ¿no? Por así decirlo, como un ente superior, ¿no? Parece que es que él tiene que venir a salvarnos, cuando tenemos que trabajar para nuestro propio deseo, para nuestra pequeña parcela también de la realidad. Tenemos que conocer la realidad, ¿no? Pero también en ese ámbito reivindicar que se puede tener mucha ambición, pero si no hay capacidad de trabajo y se queda uno en esas posiciones infantiles, pues es difícil acceder al mundo esperando que el otro haga por mí lo que yo no soy capaz de hacer, ¿no? Laura, ¿crees que en el mundo laboral todavía hay diferencias entre el hombre y la mujer? Bueno, hay diferencias entre el hombre y la mujer y también entre las mujeres, ¿no? Y entre cada persona cada vez. Hay diferencias, también hay una cuestión importante, que también hay una brecha salarial, ¿no? Que hay muchos datos estadísticos que nos lo señalan, ¿no? Que también hay una diferencia, hay una desigualdad en el tema económico. Por supuesto que sí, que también hay que reivindicar pues esa cuestión, porque no somos iguales
pero ni muchas mujeres entre sí, ni muchos hombres entre sí. Hay que reivindicar esa diferencia, ¿no? Que me parece que estamos abogando mucho la igualdad, pero en realidad tenemos que perfilar ese término, porque hay personas que trabajan más que otras, y bueno, en el caso de la mujer es una todoterreno, porque vemos que aparte de la situación laboral, también en muchos hogares, aunque el hombre ya se está incluyendo más en esos aspectos, en los hogares es la mujer la que la mayor parte de su tiempo libre lo ocupa en las tareas del hogar. Entonces me parece que la mujer tendría que cobrar más, ¿no?, en ese aspecto, porque trabaja más, ¿no?, en ese sentido. Laura, el otro día me llamó mucho la atención, estaba viendo Sí. un programa de televisión y había un contestador automático donde mujeres dejaban su experiencia a la hora de ir a buscar trabajo, ¿no? Me llamó mucho la atención pues que muchas de esas mujeres comentaron su situación a la hora de una entrevista en búsqueda de trabajo, ¿no? Y a muchas de ellas les preguntaban pues el tema de si querían ser madres, si estaban casadas, si tenían pareja, si tenían hijos, de qué edades eran los hijos, ¿no? ¿Qué te parece a ti este tema? Bueno, claro, me parece que es una manera, estamos aún en una época arcaica, ¿no?, como decía, en el sentido de que aún estamos instalados en una ideología en la que ni las instituciones abogan o ayudan a que se pueda incluir la mujer en ese aspecto, digamos, en sumar la producción de la familia con la producción en lo laboral. Me parece que aún estamos en épocas anteriores y que necesitamos pues una transformación en las formas de pensar pues esa disposición, porque familia tiene que seguir habiendo, ¿no? Porque claro, la reproducción de la especie tiene que seguir. Se acabaría el mundo. Claro, tenemos que seguir pero hay modelos que no ayudan a esa inclusión también de ese paso de la mujer en lo laboral, en lo social, porque si una persona no está en lo social, no está en lo laboral, no trabaja por sus deseos, al final es como un animalito, ¿no? Porque la familia, digamos que es presimbólica, que no tiene nada que ver con el deseo humano, que es la que preserva la especie, pero si una persona no alimenta esa parte de ese alma, ¿no?, y esa producción social, esa autoestima también que te produce el trabajo, el producir más allá de la familia para producir para otros, pues claro, estamos hablando de una situación, me parece que de un retraso en ese desarrollo humano, ¿no? Porque más que una lucha entre el hombre y la mujer es un desarrollo de la humanidad, y la humanidad pues sería más rica si se incluye también esa cuestión femenina, que ya digo que es otra conquista más, que no sé si aún la hemos alcanzado, porque como bien dices, en esas experiencias o en esas situaciones, ¿no?, se exponen cómo pensamos la ideología y los prejuicios que vamos llevando, pero no es cosa de hombres o de mujeres, porque el machismo es una cosa inconsciente que tiene que ver con un pensamiento, no con que es cosa de hombres o de mujeres, sino es una forma de pensar en la que aún estamos en esa cuestión infantil, donde no se incluye la diferencia, donde no se incluye el enriquecimiento para producir un mundo en el que vamos todos, ¿no?, y en el que coordinemos y colaboremos para producir algo que ya está pidiendo a gritos que necesitamos un cambio, ¿no? Estamos hablando del tema laboral, estamos hablando de la mujer en el tema del hogar. También has comentado que, bueno, que desgraciadamente actualmente todavía hay mujeres que llevan ese peso de la casa, los hijos, la familia, aparte de su trabajo diario habitual. El tema sexual, el tema de pareja, también hay diferencias ahí. Yo creo que todavía hoy en día existen esas diferencias, ¿no? Todavía hay madres que dicen, bueno, tú porque tienes que ir en busca de ese chico, ¿no?, que venga él en busca tuya. O en el tema de relación en la cama, ¿no?, propiamente dicho, ¿no? Todavía hay mujeres que pues piensan que él es el que tiene que llevar esa iniciativa, ¿no? Bueno, diferencias tiene que haber, porque un hombre y una mujer no son iguales, lógicamente, pero ya digo, ni una mujer es igual a sí misma, por ejemplo, antes de venir a este programa que después, ya vamos a hacer otras, ¿no? Pero que siempre hay diferencias, que las diferencias se ven como algo negativo, pero me parece que tenemos que incluir, ya que estamos en la globalización, que parece que todo tiene que ser igual, tenemos que incluir esas diferencias, pero sí que es cierto que el psicoanálisis sí nos ayuda en ese sentido que comenta, de esos prejuicios, de esas formas de amar, de desear, que ponen en juego posiciones en las relaciones en las que vemos que la realidad muestra que hay muchas trabas, muchos problemas en las relaciones, porque uno va con, digamos, con formas de relacionarse que son infantiles, que corresponden también a las primeras familias de donde venimos.
y luego uno se encuentra con el otro, a nadie le enseña a uno a vivir, ¿no? Uno va según los modelos, según las cosas que te van enchufando día a día en las películas, en la forma de pensar de las personas. No nos cuestionamos cómo amamos, cómo deseamos, y uno se encuentra frente al otro y hay cada historia, ¿no? Cada desencuentro, digamos, cada problema, ¿no? con las personas, con las relaciones amorosas, porque amamos como hace 2000 años. Es que los celos, la envidia, todo eso son cuestiones edípicas infantiles que se manifiestan, son inconscientes, uno padece de ello, no se da cuenta, ¿no? No da cuenta de cómo aparece eso en la persona. Y claro, en esa cuestión de la sexualidad también es importante hablar de esa represión sexual de que se padece la mujer, ¿no? Porque hay una doble moral, ¿no? En la que el deseo no tiene ética ni moral, ¿no? Siempre el deseo se relaciona con cualquier cosa, ¿no? Y digamos que en el hombre hay una moral en la que no se, digamos que se le permite, ¿no? Hay una permisividad mayor que en la mujer, y todavía se padecen de esas cuestiones, de que el hombre parece que es un machito cuando está con otras mujeres y la mujer aún se le niega, ¿no? Y se le tacha de prostituta, de que es una fresca, ¿no? Que siempre hay esa cuestión todavía latente en la sociedad, ¿no? y que en la mujer pues se acucia mucho más. Y ya digo, hay muchos problemas en las cuestiones sexuales porque hablan de esa cuestión infantil, que aún uno está en esa primera familia y cuando se encuentra con el otro pues surgen aspectos que tienen que ver con ese infantilismo, esos celos, esa envidia, esa posición también de la madre como un amor exclusivo, ¿no? Y ahí vemos que hay muchos problemas con el amor y el deseo porque aún se está en esa sexualidad infantil, que dar ese paso a una sexualidad adulta habla de cómo nos relacionamos en el trabajo, cómo nos relacionamos con los otros, de cómo está esa posición en mí, de esa, como bien decías, ¿no? De esas frases que uno, esos prejuicios, ¿no? Que tiene que venir el otro a decirme algo a mí porque yo soy la posición más pasiva, ¿no? Que digamos que se ponen en juego en todos nosotros todas esas ideas que nos han transmitido y que uno ni siquiera se las cuestiona. Que ese es el problema, ¿no? Que a veces uno no se cuestiona cómo vive, ni cómo trabaja, ni cómo ama, y claro, padecemos de nuestra ideología, de nuestra forma de pensar, que es todo inconsciente, que nos enchufan desde pequeño y que si uno no se revisa eso, puede llegar a ser muy infeliz en su vida, ¿no? Claro. Mujer en diferentes ámbitos de la vida, este ha sido el tema de hoy, un tema que viene al dedillo por el día de ayer, ese 8M. Laura, que seamos mujeres libres, que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, claro. Nadie, ni nuestra pareja, ni ninguna otra persona, y pues que nada, que esto vaya en aumento y las mujeres cada vez sean más libres de decisiones y de todo. Claro, pero cada uno tiene que construir esa libertad y sujetarse a pensamientos que te puedan hacer libre, ¿no? Porque libertad no es hacer lo que a uno le da la gana, ¿no? Es sujetarse a algo que sea más conveniente para uno, ¿no? Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias a vosotros.